Bienvenidos al video 8 del curso Introducción al Nuevo Testamento del programa Preseminario. El tema de nuestro video es la doctrina de la inspiración de las Sagradas Escrituras y este video acompaña el trabajo que hemos realizado con el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, y que estamos revisando ahora en la lectura del alumno en la sesión 6. La carta a los Hebreos, gran carta del Nuevo Testamento y corazón que expone la obra salvífica de Cristo y la relación que existe entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, establece básicamente o articula la relación entre las dos partes de las Escrituras sagradas o de nuestra Biblia cristiana en términos tipológicos. La relación tipológica del Antiguo y el Nuevo Testamento es esta relación en la que el Antiguo Testamento anuncia lo que sucedería y anunció lo que sucedería con Cristo en la obra expiatoria y su resurrección, así como también la realidad que abrió para la iglesia del Nuevo Testamento y o al mismo tiempo el Nuevo Testamento entonces da cumplimiento al Antiguo Testamento. A esto se llama relación tipológica y ese nombre, tal vez conocido o no, posiblemente no tanto, deriva del término tipos en griego. Tipos en griego significa una marca o una huella y la comprensión o el concepto detrás de esta relación tipológica entre el Antiguo y el Nuevo Testamento consiste en que el Nuevo Testamento es el antitipos o el antítipos, el objeto concreto que deja su marca. Es decir, en los términos en los que Pablo lo pone en la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, que citamos abajo en pantalla, el Antiguo Testamento funciona como una sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Noten aquí el lenguaje que utiliza el apóstol Pablo, muy claro, de la relación entre un cuerpo y una sombra. La cosa importante, la cosa real, la cosa de peso sucede o está en el cuerpo, no en la sombra. Y Pablo, advirtiendo con respecto al impacto y al golpe que muchos judaizantes estaban haciendo en las iglesias de Asia Menor, indica que las instituciones especialmente y las prácticas de la iglesia del Antiguo Testamento fueron sombra, no eran la cosa. La cosa, el cuerpo, es de Cristo. Otra vez, articulando en los mismos términos de la carta que los Hebreos indica la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo como tipos o como marca o huella o sombra de la cosa, del objeto concreto que deja su marca, imprimió las promesas allí en el pasado del Antiguo Testamento para lo que sucedería en el Nuevo Testamento. Cristo es el centro, Cristo es la realidad con mayúscula que había sido anunciada por aquella realidad con minúscula de toda la historia y todos los personajes e instituciones del Antiguo Testamento. Entonces, sucesos como la creación o el éxodo, o antes todavía el diluvio con Noé, funcionan como profecías de la nueva creación, de la salvación por las aguas del bautismo y del éxodo, la liberación de todos nuestros tiranos que sucedería con Cristo, o figuras del Antiguo Testamento como Adán, Moisés o el rey David, fueron figuras en su propia identidad y oficio, figuras proféticas que anunciaron lo que Cristo vendría a ser como nuevo Adán, que abre una nueva humanidad, como el verdadero Moisés que libera a Israel y revela la verdad del Evangelio, y como el nuevo David,
el gran conquistador y liberador que rescata y protege a su pueblo con poder en contra de los enemigos. Así también instituciones que Dios mismo estableció en el Antiguo Testamento, especialmente a través de la ley de Moisés, como aquellas en las que la carta a los hebreos se concentra, los ritos en el santuario, el mismísimo santuario, el oficio del sacerdote o el sumo sacerdote, todas estas instituciones rituales establecidas por Dios en la ley de Moisés fueron tipos de lo que vendría a realizar y a efectuar Cristo, a concretar Cristo en beneficio de la iglesia. Esta relación tipológica claramente pone el énfasis, la prioridad en el Nuevo Testamento, en la persona de Cristo y su obra y en la realidad de la que disfruta la iglesia del Nuevo Testamento, volviéndonos a nosotros, quienes pertenecemos al tiempo del Nuevo Testamento, clímax de la historia de la salvación. Pensemos en textos que hemos leído en la carta a los hebreos, como los que ahora repasamos brevemente. El autor describe el sacerdocio del Antiguo Testamento en términos tipológicos en el capítulo 8, o 9, perdón, me parece que es capítulo 9 la cita, sí, en el capítulo 9, en estos términos. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la propiciación. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones o lavamientos y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Aquí el autor está describiendo las prácticas y los ritos que todavía en su tiempo, en el tiempo presente, hay que hacer referencia en el versículo 9, todavía en su tiempo se ejecutaban en el templo de Jerusalén, todavía en pie. Faltaban pocos años probablemente para su nueva destrucción del segundo templo. Pero el autor entonces describe aquí los ritos que se practicaban allí adentro de ese templo de piedra y ubicado en la ciudad de Jerusalén. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que viváis al Dios vivo. Es extraordinario cómo el autor describe la función propia, la función profética que tuvo todo aquel culto en el tabernáculo del Antiguo Testamento y que siguió en funcionamiento hasta, como decíamos recién, hasta la destrucción del segundo templo en el año 70. Todo aquel ritual del tabernáculo y del templo en Jerusalén funcionó como una profecía para el verdadero sacrificio, el sacrificio que ejecutaría una vez y para siempre el verdadero sumo sacerdote cuando se presentó delante de Dios él mismo como sacrificio perfecto para abrir una redención eterna, que no necesitaba repetición por
decaimiento y por tratarse de algo momentáneo y funcional al verdadero sacrificio, sino por tratarse del verdadero sacrificio. Él es el cuerpo, Él es la cosa, Él es el sacrificio, Él es el sumo sacerdote que había sido anunciado por el Antiguo Testamento. Y aquí en nuestro texto el autor pone entonces el énfasis en la prioridad y en el carácter de clímax que ocupa la obra de Cristo y la redención que Él abrió, es decir, el Nuevo Testamento en relación con el Antiguo Testamento. Otra cita del capítulo 12 de la carta, solo como un segundo ejemplo, hablando acerca de a dónde hemos sido arrimados, acercados, no al monte Sinaí, donde el pueblo de Israel fue formado y establecido como pueblo y donde sucedieron cosas gloriosas, realmente gloriosas y espectaculares, como nos las relata el libro de Éxodo, pero de todos modos no eran más que sombras de aquella verdadera gloria y aquel verdadero monte Sión, donde el Señor murió y expió nuestros pecados al monte Sión, en el que tenemos verdadero acceso a Dios, que funciona como glorioso por encima de cualquier otra gloria. El autor de la carta a los Hebreos entonces dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, y al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, sino que os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde el cielo. Otra vez el autor está poniendo esta correlación entre Antiguo y Nuevo Testamento, pero marcando especialmente la prioridad que tiene la obra de Cristo y la realidad que fue inaugurada con Cristo. No es transitoria ni momentánea, sino que es definitiva, es el cuerpo, la cosa. Ahora, este clímax y esta prioridad que tiene el Nuevo Testamento por encima del Antiguo, por ser el cuerpo y aquello la sombra del cuerpo, o la profecía, el anuncio de lo que vendría con Cristo, no va en realidad y no debe ser entendido propiamente en detrimento del valor que sí tiene el Antiguo Testamento. Antiguo y Nuevo Testamento no son libros antagónicos, no son colecciones de libros antagónicos. No es una religión pasada y que hay que aplastar porque llegó la nueva religión, como algunos herejes dentro del cristianismo lo han afirmado desde el comienzo de la iglesia cristiana, como fue el caso de Marción, por ejemplo, en el siglo II, diciendo el Dios del Antiguo Testamento era un Dios bajo, perverso, maligno, malvado, que mandaba a matar y que era un Dios de ira por ser un Dios decadente, y el Dios del Nuevo Testamento es todo lo opuesto, un Dios amoroso, excelso, espiritual, elevado. No, esa comprensión de la relación entre Antiguo y Nuevo Testamento es una comprensión definitivamente errada. El Nuevo Testamento son parte de nuestras escrituras, es palabra de Dios inspirada y forma en realidad una unidad con el Nuevo Testamento, a pesar de esta relación tipológica, o mejor dicho, esa relación tipológica solamente puede suceder porque el Antiguo y el Nuevo Testamento son
una misma historia, tienen un mismo contenido. Se tratan, ambos testamentos tratan acerca de la misma historia de redención y de salvación que Dios preparó desde la eternidad, anunció desde el comienzo de la creación o desde la caída, desde la misma creación, ¿correcto? Y desde la caída tanto más anunciando por medio de las promesas de cómo Él nos salvaría por medio de la simiente de Eva, del descendiente de Abraham, y anunció por darle forma a las instituciones y actos del Antiguo Testamento, anunció cómo Él actuaría en nuestro favor en Cristo Jesús. La prioridad del Nuevo Testamento no va en detrimento del Antiguo, sino que ambos testamentos van de la mano porque son una misma historia de salvación. Noten cómo Jesús mismo habla en estos términos del Antiguo Testamento y de cómo el tema del Antiguo Testamento es el mismo. Ustedes escudriñan o escudriñáis, en realidad el más que imperativo debería ser un indicativo aquí, escudriñáis las escrituras, le habla a los judíos, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. El error y la culpa de aquellos líderes del judaísmo, los fariseos y los escribas con quien Jesús conversa aquí en Juan capítulo 5, no era que atesoraban el Antiguo Testamento, como si ese fuera un libro inferior y bajo o equivocado. No, el error de ellos era que atesorando el Antiguo Testamento, no iban a él, no se acercaban a Cristo, de quien el Antiguo Testamento todo daba testimonio y da testimonio. El mismo Señor le dice a sus discípulos, bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Otra vez, hablando del énfasis que tiene el Nuevo Testamento y del gran privilegio que significa para la iglesia del Nuevo Testamento, ahora sí haberlo visto, ahora sí palparlo, ahora sí oír su voz, ahora sí comer su carne en el sacramento del altar, es nuestro gran privilegio. Y nos pone en ese sentido en un lugar de gozo que los hombres santos del Antiguo Testamento no pudieron disfrutar en los mismos términos en los que la iglesia del Nuevo Testamento sí lo disfruta, pero no porque ellos estuvieran en otra religión y otro camino diferente o tuvieran una Biblia decadente o errada, sino porque todavía no había llegado el cumplimiento de su propia esperanza, de aquello que ellos deseaban ver y deseaban oír, que era al Cristo encarnado y a la voz del Evangelio que él estaba trayendo. Antiguo y Nuevo Testamento son una misma historia de salvación cuyo centro es Cristo. Y esto solamente es posible, fue posible, porque Antiguo y Nuevo Testamento tienen a un mismo autor, el Dios Trino, que inspira por medio del Espíritu Santo a los profetas, así como también a los apóstoles, para anunciar en términos de profecía lo que vendría en Cristo y anunciar en términos de proclamación gozosa, del anuncio gozoso apostólico de que esa profecía ya fue cumplida finalmente. Así la carta a los hebreos conecta la voz de Cristo con la voz de los profetas del Antiguo Testamento en sus primeras palabras. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El apóstol Pedro describe esta realidad y cómo todas las voces divinas, toda la voz del cielo anuncia a Cristo al unísono. El apóstol Pedro
aclara en la segunda carta, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, la de Cristo. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Tenemos también, dice el Pedro, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios del Antiguo Testamento hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta relación tipológica y especialmente esta relación de unidad que anuncia a Cristo desde tanto tiempo antes y en forma tan asombrosa como Adán podría haber pensado en Cristo o como Abraham podría haber pensado y visto a Cristo y gozado, o sea, haberse gozado en el día de Cristo, o como Moisés podría haber anunciado a este Cristo. Obviamente ningún humano podría haberlo hecho por imaginación propia, sino solamente por el actuar del Espíritu Santo en estos hombres santos que recibieron las promesas, recibieron las palabras, recibieron la instrucción, en el caso de quienes sí fueron autores de libros, de los libros del Antiguo Testamento, la instrucción para y el impulso para escribir bajo la dirección del mismo Espíritu Santo, verdadero autor no solamente de uno de los testamentos, o el antiguo o el nuevo, sino el mismo autor de ambos testamentos. Esto da la gran unidad a las escrituras todas, de modo que no podemos interpretar propiamente el antiguo sin comprender propiamente el nuevo, y no podemos comprender propiamente el nuevo sin la luz del Antiguo Testamento. Ambos testamentos son una unidad, forman una unidad, porque tienen un mismo autor, el autor divino. Esto nos abre la oportunidad para describir brevemente en este video, en los minutos que quedan por delante, la doctrina de la inspiración de las Sagradas Escrituras y cómo los dogmáticos de nuestra iglesia especialmente articulan esta doctrina y han defendido esta doctrina con gran claridad y gran sustento de las Escrituras. Vamos a hacer un breve repaso de la estructura de la doctrina de la inspiración de las Sagradas Escrituras. La inspiración es generalmente definida por los dogmáticos como el acto por el cual Dios le entregó a hombres, a los profetas y a los apóstoles, el contenido de lo que él quería que fuera escrito para bien del hombre y las mismas palabras que expresan dicho contenido. Esto connota una comunicación del contenido de las escrituras, es decir, de qué hablan, una comunicación de las palabras de las escrituras, cómo está expresado esto. Esto también connota el impulso o, lo que es lo mismo, el mandato de escribir. Pedro no escribió porque se le ocurriera a él, sino fue el Espíritu Santo en el acto de la inspiración quien lo movilizó a hacer esto y quien instruyó lo que a lo que se refería entonces en sus textos y cómo lo expresaba en sus textos. A esto llamamos la inspiración plenaria. No hay un aspecto de las escrituras sagradas que no haya sucedido bajo el impulso de la inspiración divina. Dejamos allí citas, vamos a dejar las citas fundamentales para cada aspecto de lo que vamos a ver ahora sobre la doctrina de la inspiración de las Sagradas Escrituras. Robert Preuss, el autor que acabo de citar,
en la definición de qué es la inspiración de las Sagradas Escrituras, Robert Preus fue un gran teólogo, quizá uno de los principales teólogos luteranos del siglo pasado, siglo XX, que estudió y publicó un libro no muy largo, pero realmente precioso, sobre cómo los dogmáticos luteranos han articulado y enseñado la doctrina de la inspiración. En estas placas que vamos a ver por delante, seguimos básicamente el trabajo de Robert Preus y las definiciones que él trae en su librito, La inspiración de las Sagradas Escrituras. Robert Preus indica que del hecho que las escrituras no son meramente humanas, ni primordialmente humanas, sino son primordialmente divinas, se desprenden algunos rasgos característicos o atributos de las escrituras, por lo menos 5. Su inerrancia, su autoridad, su suficiencia, su claridad y su eficacia. Veamos rápidamente algunas definiciones sobre cada uno de estos atributos de las escrituras. Las escrituras son inerrantes. Las santas escrituras canónicas en su texto original son la verdad infalible y libre de todo error. Es decir, en las sagradas escrituras canónicas no hay mentira, engaño ni error, ni en lo más ínfimo, ya sea en contenido o en palabras, sino que cada palabra que fue transmitida en las escrituras es sumamente verdadera. Ninguna ignorancia, falta de entendimiento, olvido o lapso de la memoria pueden o deben ser atribuidos a los amanuenses o a los secretarios del Espíritu Santo en su redacción de las Escrituras Santas. Esto es la definición de la inerrancia de las Sagradas Escrituras por parte de un gran dogmático, Johann Quenstedt. Es decir, Pedro, Pablo, David, Moisés fueron humanos, no infalibles en sí mismos, pero su falta de infalibilidad o su pecaminosidad y debilidad de la carne no imprimió en las escrituras error alguno, por causa del hecho o por cuanto las escrituras son de autoría divina primordialmente. ¿Qué fueron Pedro, Moisés, Pablo y Juan? Fueron, así como lo pone Quenstedt aquí, amanuenses, es decir, secretarios de escritura o de escritorio que pusieron la pluma a conciencia, no en un estado de inconsciencia o de adormecimiento, lo hicieron a conciencia. De todos modos, su pecaminosidad y debilidad, su falibilidad, no fue transmitida a las escrituras por causa de la inspiración de estas escrituras, de la inspiración divina de estas escrituras. Otro de los rasgos que la inspiración imprime sobre las escrituras es su autoridad. Ella, la escritura, demanda fe y obediencia en todas sus declaraciones. Considerada en forma absoluta, ella posee la majestad independiente que le es natural y esencial a la palabra de Dios en vista de su origen sobrenatural. Vista en forma relativa o con respecto a nosotros, en relación a nosotros, su autoridad consiste en que es considerada por los hombres como verdadera palabra de Dios y como el canon de fe y vida. Porque es divina, ella tiene y porta la autoridad de Dios mismo. Y la iglesia creyente que recibe en fe y en sujeción a esta palabra, por gracia del Espíritu Santo, le asigna la autoridad que le corresponde realmente. La toma como verdadera palabra de Dios y como canon, como regla de fe y de vida. A ella nos sujetamos entonces. Un tercer rasgo característico de las escrituras por causa de la inspiración es su claridad. La escritura presenta claramente todo lo que necesitamos para ser salvos. La perspicuidad, es decir, que son claras en sí mismas, la perspicuidad de la escritura
no solamente consiste en que ella ilumina a la persona que ya comprendió su significado literal. La escritura es en sí misma una luz, es inherentemente clara y hace sabios a los simples, esto es, a aquellos que se dejan persuadir. No necesitamos luces externas para que iluminen un texto críptico o misterioso. No es una revelación externa a las escrituras la que le da sentido a las escrituras mismas. Ellas son la luz del mundo. Ellas son, por ser palabra de Dios, inspirada por Dios mismo, son claras en sí mismo y tienen la luz propia de la palabra divina. Ellas iluminan al resto, nos iluminan a todos los que quedamos bajo su luz. Yo no tengo mayor claridad mental ni espiritual que el texto sagrado. Es él, el texto sagrado, el que ilumina mis tinieblas y expone mi realidad, incluso cuando yo no podría imaginar esto, o especialmente cuando yo no podría imaginar aquello que la escritura misma me está indicando. Un cuarto rasgo que se desprende de la inspiración de las Sagradas Escrituras es su suficiencia. La Escritura contiene suficiente y adecuadamente todo lo necesario para la fe y la vida, y esto ya sea en forma expresa, con palabras que transmiten su significado pretendido, o por implicación, con claras consecuencias deducidas de lo que está expresamente escrito. No necesitamos agregarle a las escrituras, como decíamos hace un momento, otro tipo de revelaciones o tradiciones alternativas y que derivan de otra fuente, o que imaginamos tantas veces los hombres que pueden derivar de Dios, pero desde afuera de las mismas escrituras. Esto ha sido, así como Lutero lo dice en los artículos de Esmalcalda, el veneno que Satanás inyectó allí en la primerísima herejía de Adán y Eva en el paraíso y en todas las herejías. El creer que podemos inyectarle o incorporarle a las escrituras, poner un signo más, Biblia más mis propias imaginaciones, revelaciones o tradiciones humanas que complementan a las escrituras. No, las escrituras son suficientes. Dios entregó esta palabra profética y apostólica que tiene a Cristo en el centro como palabra suficiente para que la iglesia sepa qué necesita, quién es su Dios, cómo ha de ser salvo y cuál es la realidad a la que pertenece en sí mismo y a partir de Cristo. Y el último rasgo característico de las Escrituras, derivado de su inspiración divina, es la eficacia de ellas. La palabra de Dios, en virtud del ordenamiento y voluntad del mismo Dios, posee un poder divino intrínseco que también es suficiente e indiscriminado. Esta palabra produce resultados de gracia al efectuar la iluminación, conversión, regeneración y salvación, así como también resultados punitivos de castigo, muerte y condena. La palabra misma ejecuta y efectúa esto. ¿Y quién podría hacerlo sino Dios mismo? ¿Quién podría iluminar un corazón entenebrecido o quién podría convertir el corazón de piedra que nos caracteriza por naturaleza, dándole vida espiritual? ¿Quién podría regenerar a alguien por medio de una palabra, salvo el Dios cuya palabra crea las cosas de la nada? Cuando Dios habla, las cosas pasan. No son meros sonidos o gráficos en una página, sino que es la potencia divina la que actúa por medio de su propia palabra. De esto se trata la eficacia de las Sagradas Escrituras. Así que de la inspiración, de la doctrina de la inspiración de las Sagradas Escrituras, se abre este abanico de rasgos particulares que caracterizan a la Escritura.
Y estos 5 rasgos que acabamos de ver implican para ti y para mí, como lector del Nuevo Testamento y de las Escrituras, un modo particular de leer, porque ellas son inerrantes, entonces podemos tener certeza, ellas no fallan, porque ellas son autoritativas, entonces hemos de leerla en sujeción, en obediencia, pero especialmente en la obediencia de la fe, que cree lo que ella dice con autoridad. Porque ellas son suficientes, hemos de satisfacernos con lo que ella revela y gozarnos en lo mucho que ella revela y en lo todo que es, en la totalidad de lo que revela para nuestra salvación. Porque ellas son claras, hemos de confiar en su palabra, no buscando otra fuente de iluminación para darle mayor validez o peso a las escrituras. Ellas son claras y lo que revelan lo hacen con claridad. Y ellas son eficaces, por lo tanto, hemos de confiar en su potencia y hemos de consolarnos así cuando la escuchamos y predicamos, hemos de consolarnos sabiendo que es Dios mismo quien actúa por medio de esa palabra todopoderosa. No queremos cerrar el video sin ir a una de las bases bíblicas más claras para la doctrina de la inspiración de las Sagradas Escrituras y del efecto que esa inspiración tiene sobre las Escrituras. Pablo escribiendo a su hijo Timoteo en la segunda carta, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta es la gran obra de misericordia que Dios tiene con nosotros al llegar hasta nosotros con una palabra tan preciosa. No una palabra insegura, sino una palabra dada por Él, inspirada por el actuar del Espíritu Santo sobre aquellos hombres, profetas y apóstoles que pusieron la pluma al servicio de la voz divina, certera y segura para nuestra salvación. Que el Señor nos afirme y nos consuele en esta realidad. Amén.